Cosecha y Victoria y de la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Estamos transmitiendo en este momento en uno de los 3 tiempos de oración que hemos dispuesto a las 7 de la mañana en Tempranito con Jesús, a las 1 de la tarde, que es este tiempo de oración y de compartir de la palabra, y a las 8:30 de la noche. En esta semana pues estamos en un tiempo especial que hemos declarado esta semana completa como en casita con Jesús. Que sea una semana donde cada casa pueda tener un tiempo especial con Jesús nuestro Señor. Y para ello vamos a tener actividades especiales que estaremos a partir de esta noche compartiéndote en el programa de las 8:30. Te adelanto que el viernes tendremos una vigilia de 8:30 de la noche hasta que Dios lo permita pasada la medianoche. Igualmente tendremos mañana martes una actividad especial fuera de las 3 normales que ya tenemos. Tendremos una actividad especial a las 5 de la tarde. Igualmente el miércoles tendremos una actividad especial, el jueves, el viernes la vigilia y el sábado. Vamos a tener cada día actividades especiales aparte de los 3 tiempos de oración y compartir de la palabra. Queremos que estos programas adicionales que se van a adicionar salgan tanto por Facebook Live así como por la emisora, y queremos que usted participe a través de poder llamar, de enviar su mensaje de audio vía WhatsApp o escribir. Y usted puede escribir desde ya con sus peticiones de oración y con sus audios de preguntas y de saludos también, que duren menos de 30 segundos. Usted lo puede enviar al WhatsApp 829-641-0177 o al correo ministerio.cosechayvictoria@gmail.com. Todo en minúscula, todo pegado. Y te repito el teléfono 829-641-0177 para peticiones de oración, así como para enviar saludos a sus amigos, familiares que son de la iglesia, así también como sus preguntas bíblicas, que deben de ser lo más breve posible. Y si es en audio y usted quiere que esa pregunta salga al aire en los estudios bíblicos, pues debe de ser breve, pero enviarla en audio. Dice su nombre y dice su pregunta. No tiene que dar más detalle. Amén. Pues vamos a iniciar este tiempo precisamente orando, dando gloria a Dios y alabando su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todas las cosas en tus manos. Tú eres el que pone el querer como el hacer. Y eres tú el que nos ha llamado y escogido a cada uno de nosotros por hijos e hijas tuyas, Señor. Te pedimos que nos protejas, que nos ampares, que nos guardes, que nos libres de todo virus y toda enfermedad. Que seas tú el amparo de nuestra casa, el amparo, Señor, de cada país. Que esta pandemia pase, Señor, así como comenzó de repente, que en un de repente comience a menguar y a desaparecer, y que los medicamentos, Señor, tú le des la ciencia y la sabiduría a los científicos para que encontremos la vacuna. Pero no hay mejor vacuna que tú, Señor. Te pedimos en este día, Padre, que lleve paz y aliento a aquel que esté cansado, desanimado. Levanta su fe, levanta su creer, levanta su confianza y su certeza en ti. Que recuerden que de muchas tú los has librado y los has sacado airoso. Y de esta prueba también saldrán más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo que vamos a compartir, y bendice a cada persona que está conectada. Bendícelos a ellos y a sus hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta tarde
Ya te di algunas informaciones iniciales. Ahora también quiero pues compartirte lo que es un breve mensaje sobre lo que es la sabiduría que debemos tener en este tiempo que estamos viviendo. La palabra en el libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría y lo habla en varios pasajes, así como en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos habla de sabiduría. Proverbios 3, el primer pasaje que vamos a leer, Proverbios 3:13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Amén. Te está hablando de sabiduría. Te está hablando de que la sabiduría va a traer sobre ti inteligencia. Vamos también ahí mismo, Proverbio 8:11, dice la palabra de Dios: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Ahí nos dice que la sabiduría es mejor aún que las piedras preciosas. Y en la Biblia nos habla de muchos momentos en los cuales hizo falta sabiduría. También hay muchos ejemplos de cómo la falta de sabiduría hizo mucho daño a una familia, a una persona o a la nación. Vamos al libro de Éxodo 28 y vamos a comenzar leyendo la palabra en el Antiguo Testamento, luego de estos proverbios que ya leímos. Éxodo 28 nos habla del momento cuando se va a preparar lo que es las vestiduras sacerdotales. Habla y dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab y a Abiud, Eleazar y Etamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas, Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas que Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Fíjense que este pueblo había salido de la esclavitud y dentro de ellos había muchas personas que tenían diferentes oficios en Egipto. Pero en esta porción el Señor los está mandando a hacer algo que nunca se había hecho. Es bueno que usted entienda que el Señor manda a hacer todo para la adoración en el tabernáculo, el arca, las vestiduras, las mesas de la propiciación de los panes, del incienso. Todo eso tenía que ser hecho. Pero eso nunca había sido hecho. Es Dios dando una dirección, un plano. Es el Señor como arquitecto diseñando y usando al hombre como constructor. Y para hacerlo, el Señor le dice a Moisés que hablará a los sabios de corazón, dice el versículo 3, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. La sabiduría de la que hoy estamos hablando no es la sabiduría que viene por usted ir a la universidad, por usted hacer un doctorado, un PhD, o por usted prepararse de manera especial para un oficio o un arte. No estamos hablando de un talento adquirido o aprendido. Estamos hablando de sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que da Dios a aquel o aquella que, aunque tenga talentos, artes o conocimientos,
no suficientes para lo que se quiere hacer. Hay un momento que aunque usted sea un buen matemático o un buen arquitecto o un buen escritor, puede ser que se halle en un momento donde no sepa qué hacer. Ahí entra lo que la Biblia llama el espíritu de sabiduría. Cuando Dios da la sabiduría, cuando Dios da la revelación, cuando Dios da la visión de lo que Él quiere y de lo que Él está mandando hacer. Recuerda Noé en el libro de Génesis, capítulo 6, 7 en adelante y 8. Ese Noé nunca había hecho un arca, no era un constructor de barcos. Donde vivía no había mar, ni había ríos, ni había agua que implicara un barco del tamaño y de las dimensiones que él fabricaría. Pero el Señor le da los planos desde el punto de vista espiritual. Dios le da la sabiduría y le revela de qué altura, anchura, le dice cómo la haría, le dice también dónde va la puerta, que la calafatee, es decir, que la pinte con brea para que no se hunda, no le entre el agua, para que sea impermeable. El Señor le dice todo sobre el arca. Y Noé sigue las instrucciones de Dios y él y junto a su familia logran hacer el arca. Viene el diluvio y son librados. ¿Por qué son librados? Porque el Señor envió su espíritu de sabiduría sobre Noé, envió su gracia y le dio las instrucciones que fielmente él siguió para salir adelante. En toda crisis, cuando clamamos al Señor, Él puede dar la salida. En todo plan y proyecto que Dios tiene, Él da el espíritu de sabiduría a aquellos que Él va a usar. Y no solo el espíritu de sabiduría, también Él le da lo que es la valentía, el denuedo, la voluntad para creer que lo que Dios le está diciendo es lo que hay que hacer. Si seguimos viendo aquí en este pasaje, podemos avanzar un poquito e ir hasta Éxodo 36. Vaya a Éxodo 36, donde también nos habla de cómo el Señor llama a los que van a ejecutar lo que es la construcción del tabernáculo. Dice el 36:1: así pues, Bezaleel, a Eloiad y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Los llama por su nombre. Dice Bezaleel, Eloiad y todo hombre sabio de corazón. También hay otra porción que por el tiempo no voy a leer, que habla de las mujeres. Y dice que todas las mujeres sabias y entendidas de corazón hilaron todo lo que hizo falta para el tabernáculo, todo lo que eran las cortinas, todo lo que tenía que ver con lo que eran las telas y lo que era entregar también los materiales que harían falta para ello. También cuando se va a hacer el tabernáculo, nos habla de los entendidos de corazón que dan la ofrenda que haría falta para poder enchaparlo de oro, lo de plata, y para que esas telas preciosas que hacían falta, pues estuvieran ahí disponibles. Qué interesante que la sabiduría de la que el Señor nos habla no solamente es una sabiduría para tomar una decisión, es una sabiduría para hacer cosas, para obrar, para trabajar, para crear, para diseñar, para fabricar. Es una sabiduría para emprender, para ministrar. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de los que administran, porque también en la iglesia primitiva estaban los que administran. Y qué importante es comprender esto, que cada tarea, cada misión, Dios tiene a alguien a quien le da por su espíritu el don, el talento, el ministerio, el llamado, pero también la capacidad y la sabiduría para alcanzar la inteligencia de hacer lo que tiene que hacer. Qué importante comprender que Dios no se equivoca y que en Él no hay error. Qué importante comprender
que cuando Dios te llama a una misión o a una tarea, Él sabe lo que Él ha puesto o va a poner en ti para que tú puedas lograr y hacer eso que Él te está enviando a hacer. Algo importante es que muchas veces la sabiduría que usted va a necesitar no está en usted, se le va a suministrar. Y esto es importantísimo y a la vez va a implicar comprender que a veces usted no tiene lo que necesita, Dios se lo añade, lo que va a implicar humildad, lo que va a implicar que lo que Dios te va a añadir a ti también se va a unir a lo que le ha añadido a otro. Por eso los ministerios y los llamados tienen que poder trabajar juntos, en armonía, ayudándonos, apoyándonos y compartiendo el trabajo al que Dios nos ha llamado. Fíjese que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo y se nos habla que ese cuerpo de Cristo tiene que estar bien unido en las coyunturas y tiene que moverse junto. Incluso dice que si uno de los miembros padecen, todos van de una u otra forma a ocuparse de ese miembro que está padeciendo, es decir, de esa parte del cuerpo. Hablando de sabiduría, no podríamos dejar de leer también lo que es la sabiduría que nos hace falta, que podemos pedir a Dios. No solo la sabiduría que usted alcanza, sino la que usted pide cuando le hace falta. En el libro de Santiago dice que si a alguien le falta sabiduría, se la pida a Dios. Pablo habla mucho de la lengua y habla mucho de lo que es la sabiduría. Santiago también. Santiago nos aconseja y nos habla a buscar sabiduría y a tener cuidado de cómo usamos nuestra lengua. Y esto es muy importante. En el libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, está titulado a partir del versículo 2, la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pablo dice que Santiago dice, que cuando estemos en pruebas, que cuando estemos pasando diferentes situaciones, pidamos la sabiduría a Dios. El mundo hoy está viviendo un momento muy complejo, donde hace falta mucha sabiduría. Sabiduría para relacionarnos unos con otros. Sabiduría para poder vivir y convivir dentro de las casas. Sabiduría para entender cómo cubrir las necesidades de la casa cuando no se está produciendo igual. Sabiduría también para seguir siendo creyentes, fieles a Dios, obedientes, sin violar su palabra, conviviendo con nuestros seres más cercanos, así como con nuestros vecinos, así también como con las demás personas en la calle. Necesitamos sabiduría de Dios. Y dice el libro de Santiago que si a alguien le falta sabiduría, la pida a Dios. Debemos pedirle a Dios. Algo que me preocupa y ocupa es que hay mucha gente buscando sabiduría en los lugares equivocados. En estos últimos días, haciendo un pequeño monitoreo, orando sobre esto de la sabiduría, me encuentro con muchas personas que, por lo que veo, dicen ser creyentes, no necesariamente de nuestra congregación, sino muchas personas que se autollaman cristianos o creyentes, que comparten fotos o comparten mensajes, prédicas, audios de personas que para un cristiano no debería ser el modelo ni de enseñanza ni de sabiduría. Hay cristianos hasta compartiendo canciones del mundo, de José José, compartiendo canciones de Julio Iglesias, y usted dice, pero este no era cristiano. Hay otros que están compartiendo cosas de gente cristiana que ya no lo es, o de gente que fue cristiana y no lo es. Hay otros que están, y no estoy juzgando, solo estoy tratando de buscar sabiduría.
a partir de Dios para que el Señor por su palabra nos guíe y nos aconseje. Si usted es cristiano, tiene que tener cuidado con lo que usted comparte. Si usted es cristiano, no puede comenzar a compartir cosas de Gautama Buda o compartir cosas de Lao Tse y decir que son palabras muy sabias. No lo sean, respetamos todo eso. Es que usted es cristiano, comparta las cosas que dijo Cristo, comparta la palabra de Dios de la Biblia. Si usted es cristiano, hable de Cristo. Y si no es cristiano, pues no se engaña a sí mismo. Si vamos a buscar sabiduría como creyentes, debemos buscarla en la palabra de Dios. Y si va a buscar ayuda a través de predicaciones y predicadores, busque predicadores que le prediquen con la Biblia y de la Biblia, no lo que ellos creen o tienen en la azotea. ¿Usted sabe por qué? Porque en estos tiempos de prueba, mucha gente va a tratar de acomodar las cosas a la conveniencia humana. Y estamos viviendo un momento difícil en la humanidad. Se está viviendo una pandemia, se está viviendo una crisis, y lo peor que puede hacer un cristiano es echarle la culpa a Dios de la pandemia. Es decir, que Dios mandó esto, que estos son los juicios de Jehová, que Jehová es que mandó a destruir la tierra. Bueno, pero espérese, eso no es bíblico, eso no es teológicamente correcto. Si usted busca cualquier texto bíblico y usted busca el exégesis de ese texto, usted no va a poder sustentar eso que está diciendo, porque Dios es amor y misericordia. Entonces, esta pandemia, ¿por qué vino? Eso requiere una explicación. Pues Mateo 24 no se está cumpliendo. Se está cumpliendo, pero no ahora. Se está cumpliendo desde hace mucho tiempo. Pero usted ahora quiere tomar el camino fácil de culpar a Dios de este virus. Y Dios es amor y Dios es misericordia. Y en la peor enseñanza que usted le puede dar a un creyente o a un no creyente es hacerle pensar que Dios es un juez malo que castiga y que manda a matar a todo el que no lo obedece. Eso no es lo que me dice Juan 3:16. Eso no es lo que me dice Jesús cuando le predica a Nicodemo, cuando le predica a la samaritana del pozo y cuando predica el sermón del monte en Mateo 5, 6, 7. Si usted lee la Biblia, va a entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia y que lo que quiere es perdonar y salvar al mundo, no condenarlo. Eso dice la sabiduría de Dios. Pero cuando usted toma la sabiduría del mundo y quiere interpretar las cosas de Dios con sabiduría del mundo, se va a equivocar. Y va a atribuirle a Dios cosas que Dios no ha hecho y que Dios no está haciendo. Dios es amor y misericordia. ¿Por qué el mundo está bajo todas estas situaciones? Pudiéramos hablar del pecado, tema que casi nadie quiere tratar. Pero ¿el pecado de quién? Porque el pecado no comenzó con esta generación. El pecado es el mal que está sobre la tierra afectando a todas las generaciones pasadas y presentes. Y cada generación y cada persona toma decisiones que lo acercan a Dios o lo alejan de Dios. Dentro de tu generación, tú puedes tomar la decisión buena, bíblica y correcta de tomar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y predicarle eso a los de tu casa. Y que dentro de tu generación, aunque el pecado y la maldad está, también en tu casa esté la gracia y la salvación. ¿Entendió? Para eso necesitamos sabiduría, para saber entender y discernir y ver dónde está obrando Dios y dónde está obrando sencillamente lo que es las decisiones que la humanidad ha tomado. ¿Lo entiende? Entonces, en este tiempo que hablamos de sabiduría, te puse varios ejemplos del Antiguo Testamento, como el de Noé, que Dios le dio la sabiduría, así como la gracia de salvarse él y su familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y usted lo puede leer en Génesis del 5, 6, 7 y 8, la historia de Noé, cómo el mundo se había corrompido, cómo el pensamiento del hombre era del continuo mal. Y cuando el Señor se desagradó, iba a destruir todo, miró y buscó y halló a un hombre justo. Y ese hombre hallado justo fue Noé. Por eso Noé es que recibe el plan para ser salvo. Pero en este tiempo de la gracia, Dios ha empleado el plan de la salvación que esté disponible para todos en la Biblia. No es un secreto ni es un plan dado a una sola familia.
El plan es para todos y está disponible y es gratis. Maravilloso. ¿Qué hace falta? Que los que ya han recibido a Jesús, que los que ya han comenzado a buscar de Jesús, tomen el plan y se lo presenten a los demás. Y se lo presenten sin deseo de juzgar, de contender o de dañar. Tampoco sin el deseo de explicar lo que solo Dios y su Espíritu Santo puede explicarle. Alguien que tenga hoy el coronavirus o que está pasando una prueba o tiene un familiar muy grave, no trate usted de explicarle por qué su familiar enfermó. Háblele del amor de Dios y dígale que se refugie en Dios y que Dios será el que le podrá ayudar a entender lo que le está pasando. Porque humanamente nosotros no tenemos cómo hacer entender todo a las demás personas. Nadie puede, solo Dios puede por medio de su Espíritu Santo. Y eso va a requerir que las personas se acerquen a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Venid a mí los cargados y los trabajados, yo los haré descansar. Hay gente que no necesita una explicación escatológica y teológica que dure horas. Hay gente que lo que necesita es acercarse a Jesús y que Jesús le dé su amor. Y ese amor sanará muchas heridas. Ese amor calmará y apagará muchos fuegos. Ese amor le ayudará a esa persona a entregar sus cargas al Señor, sus preocupaciones al Señor. Preocupaciones y cargas que yo o tú no tenemos cómo resolverle, pero Dios sí puede. Por eso hoy recordemos la importancia de orar, recordemos la importancia de pedirle a Dios, recordemos la importancia de refugiarnos en el Señor. ¿Quieres ser sabio? Acérquese al Señor y pídale ayuda en todo lo que le está sucediendo. Pídale ayuda en lo que tiene que ver con su relación de pareja, su relación con sus hijos, su situación económica. Pídale a Dios ayuda con su ánimo. Porque hay personas que tienen ahora un proceso fuerte de depresión. Y habrán algunos que incluso tienen problemas en su metabolismo que necesitarán ayuda médica. Porque están descompensados, porque le falta algo en su sangre y habrá que mandarlo al psiquiatra. Pero habrá gente que con orar, Dios va a obrar. Ahí entra la sabiduría de Dios para que el que es un pastor o el que es alguien que es un anciano en una congregación sepa discernir lo que con oración y con amor y misericordia se va a resolver y lo que va a requerir de enviar a una persona a un especialista porque es una situación médica, no espiritual. Y esto es complejo para muchos cristianos. Porque Dios sana a todos, sí. Pero hay situaciones y hay cosas que van a requerir otras formas. Y usted dirá, ¿por qué sucede esto? ¿Por la maldad, el pecado del hombre? Los discípulos tuvieron un encuentro y un contratiempo con el padre de un hijo que llamaban lunático, pero era un hijo que ese padre tenía, que le daban unos ataques, que lo tiraba al fuego, que lo tiraba al agua, y que cuando le daba el ataque parecía que lo iba a matar. En ese momento, el padre fue a los discípulos y le dijo, oren por mi hijo. Y no pudieron. Se armó un tumulto, una discusión, un problema, hasta que llegan a Jesús. Y entonces cuando lo llevan a Jesús, Jesús reprende el espíritu, ora por el niño, por el joven, y el joven queda libre y en paz. Fue sanado por el poder de Dios. Fue sanado por el Espíritu Santo. Y luego cuando pasa un ratito, los discípulos dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos así sanarlo? Y él le dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Hay cosas que van a requerir acciones más allá de las acostumbradas. ¿Cómo le explica Jesús a estos discípulos, pescadores, carpinteros, cobradores de impuestos? ¿Cómo le explica Jesús el padecimiento que tenía ese joven en un tiempo cuando la ciencia consistía básicamente en cosas rudimentarias? Jesús lo explicó con las palabras que le entendía. Ayuno y oración. Hay un momento donde muchas personas no lo van a comprender. En una ocasión, por poner un ejemplo, alguien
fue a la iglesia y nos dicen, venga pastor, que hay alguien que está endemoniado, que tiene un ataque. Y le digo, ¿cómo así? ¿Que está metido un ataque, que está endemoniado? Los que oramos sabemos que tan difícil es usted ver un ángel como encontrarse a un endemoniado. Lo que hay en el mundo es mucha maldad de los hombres. Y esos no son demonios, son personas que han decidido hacer lo malo. Y en ese momento, pues me acerco, la persona está en el piso con un ataque y con todo esto. Me pongo a orar, reflexiono un momento con Dios. Y cuando veo la situación, le digo, suelten a esa persona, no la sigan agarrando. Cuando la sueltan, inmediatamente deja de convulsionar. Cuando se calma, me acerco un poco y le digo, usted tiene un problema familiar muy fuerte. Quizás usted entiende que llamando la atención se va a resolver. Nosotros como creyentes le vamos a ayudar sin necesidad de que usted haga esto. Sea lo que sea que le esté pasando, vamos a hacer lo posible por ayudarle. Pero yo necesito que usted se pare, se siente, beba agua y hable con nosotros y nos diga qué le pasa y le vamos a ayudar. La persona se paró, se sentó, se calmó y entonces junto a los diáconos de la iglesia y a otras personas que habían, le pregunté y le dije, ¿qué te sucede? ¿Cuál es el problema que hay en tu casa? ¿Por qué estás llamando la atención de esta manera tan terrible? Porque te puedes hacer daño. Va a comenzar el año escolar, debo el colegio, no tengo los libros, los uniformes y mi pareja no me ha dado alimento para mis hijos. Le dijimos, te vamos a ayudar. Se le dio una ofrenda para la escuela, se le dieron los útiles escolares y se le dio una compra y la gloria de Dios. ¿Había demonio? No. ¿Era un demonio atacando a esa persona? No, estaba llamando la atención. Ahí entra lo importante de orar, lo importante de la sabiduría de Dios, lo importante de discernir, como dice la misma palabra, aún los espíritus. Usted no puede andar viendo demonios en todas partes. Igualmente usted no puede andar viendo en todas partes ángeles. Usted debe revisarse, quizá usted necesite un consejo que no voy a dar aquí en vivo, pero hay gente que sencillamente está fuera de lo que es el orden, incluso bíblico y médico. Hay gente que necesita entender que Dios es un Dios de orden y que hay cosas que son producto de la maldad del hombre, las malas obras de los hombres, las malas decisiones de los hombres. Hay gente que le va mal en algo y dice, fue el enemigo. Hay personas que se involucran con otra y dicen, esa persona está como endemoniada, me maltrata, me hace esto, esta relación ha salido mal. ¿Cómo lo conociste? En un bar. ¿Le preguntaste si tenía pareja? No. ¿Tiene otra pareja? Sí. ¿Tiene hijos con esa persona? Sí. Bueno, lo más lógico es que va a haber problemas porque usted es la otra. Y siendo la otra, de una forma o de otra, va a haber problemas porque la esposa, la pareja real de esa persona, va a contender porque usted está interviniendo en una relación que ya existía. Quizá él le miente y le dice, no la quiero a ella, te quiero a ti, para tenerlas a las dos. La toma de relajo a las dos, diríamos aquí en Dominicana. ¿Eso es un demonio? ¿Eso es un espíritu? No, eso es un trío de personas que han tomado malas decisiones y las siguen tomando. ¿La culpa es de Dios? ¿La culpa es del enemigo, como dicen los creyentes? No, querido hermano, la culpa es de las malas decisiones y de violar la palabra de Dios. En la palabra de Dios habla de adulterio y de fornicación. Y el que sale con una persona sin estar casado y se acuesta con ella, está fornicando. Y si la persona es casada, está adulterando. Cuando usted viola la ley de Dios, usted va a tener las consecuencias. Pero eso no es un demonio, no es un espíritu. Son malas decisiones tomadas en la carne. Son obras de la carne que van a apartar de ti todo fruto del espíritu. ¿Me está entendiendo? Es un tema complejo, muy amplio, pero un tema muy importante que usted comprenda. No se acomode a echarle la culpa en todo al enemigo. No se acomode a echarle la culpa todo a Dios. Tome su responsabilidad. Cada decisión
debe ser orada y reflexionada, pero también debe de ser meditada y buscar el consejo sabio que usted necesita tener. Usted no le puede pedir un consejo sabio al que está jugando dominó y bebiendo alcohol todos los días en el colmado. Tu consejero sabio no puede ser aquel que ha fracasado en 3 matrimonios para que te aconseje de cómo llevarte con tu esposa. El consejo sabio hay que saber dónde buscarlo. Y la sabiduría que viene de Dios hay que buscarla en Dios. Y para buscarla en Dios, lo primero que tenemos que hacer es decir y entender que nosotros no sabemos, que Dios sabe, su palabra sabe, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría. Pero hay que saber aceptar responsabilidades. Si me equivoqué, si fallé, tengo que aceptarlo. Tomé una mala decisión, es posible que corregir esa mala decisión implique tomar decisiones buenas, justas y correctas, pero que al tomarla duelan. Es posible que usted tenga que dejar amistades, parejas, que usted tenga que alejarse de personas que sean malas influencias. Es como la mujer que quiere tener un esposo para ella sola y quiere tener una vida organizada y en paz. Lo primero que usted debe hacer es dejar de salir con hombres casados. El hombre casado que quiere que su esposa esté tranquila y tener su casa en orden, lo primero que ese hombre debe de hacer es respetar y amar a su esposa y dejar de andar con otras en la calle, dejar de andar bebiendo, dejar de andar tomando el dinero de la casa para jugarlo en números, en bancas y en apuestas. ¿Me está entendiendo, hermano? En nada de eso influyen demonios, obras de la carne, los deseos de tu carne y las malas decisiones tuyas. No de un demonio, no de un ángel, tuyas, mías. Nuestras decisiones nos hunden o nos levantan. Ahora bien, ¿Dios nos ayuda cuando nos hundimos? Sí, pero hay que aceptar el error. Dios puede ayudar a que alguien que está en un proceso de salir adelante, Él impulse a esa persona con más fuerza hacia adelante. Sí, pero Él va a ver tus obras y el fruto de esas obras. ¿Qué estamos poniendo delante del Señor? La samaritana del pozo, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo, ella no lo negó. Ella dijo, tú eres profeta. Tú eres profeta. Y fue al pueblo y le dijo a todo el pueblo, hay uno en el pozo que me ha dicho toda mi vida. Ella no negó su realidad. Ella no puso pretexto y dijo, yo soy una santa, yo soy una mujer de mi hogar y el marido que tengo ahora ese es correcto. Ella sabía que lo que Jesús le decía era la verdad. La verdad, aceptarla, entenderla y comprenderla, nos hace sabios. ¿Qué dice nuestro escudo nacional? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a leer ese pasaje, ya que estamos hablando de sabiduría, y a los cristianos nos gusta mucho mencionar esa cita bíblica. Esa cita bíblica que está en el libro de Juan 8:32. Ese pasaje está aquí y está titulada, la verdad os hará libres. Amén. Y ese pasaje dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero, ¿a quién se lo está diciendo? A los judíos que habían creído en él. Los judíos que nacieron y fueron formados en la ley de Abraham y de Moisés. Y que dentro de esa ley de Abraham y Moisés y las profecías, había una que decía que vendría el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, para levantar a su pueblo y acercarlo a la verdad. Ese era Cristo, el que les estaba hablando a ellos. ¿Y qué le decía Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra. Él le está diciendo, la ley de Moisés es correcta, es buena. Incluso en otro momento él dice, hagan todo lo que le dicen los fariseos y los escribas, pero no los imiten. Porque ellos enseñaban la ley y los profetas, pero no vivían de acuerdo a esa enseñanza.
Palabra, pero no obras. Palabra, pero no hechos. ¿Qué le está diciendo Jesús a estos judíos que habían sido formados bajo la ley de Moisés? Le está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenían que permanecer en las buenas nuevas para la salvación. ¿Qué incluía? Cumplir con la ley y los profetas, pero cumplir con lo que eran las enseñanzas de Jesús, donde él tomaba el Antiguo Testamento y lo llevaba a un tiempo práctico y de cumplimiento del momento que estaban viviendo ellos y nosotros, el tiempo de la gracia, donde ya no era por obras, sino por gracia, donde ya las obras no eran suficientes si eran hechas para gloria de quien las hacía. No era como aquellos que echaban mucho en el banco de los tributos para ser visto por los hombres. Era el corazón con el que se daba. Y ahí venía la viuda pobre que dio 2 blancas y lo que dio fue menos que todo lo demás, pero lo dio de corazón. De su pobreza dio todo lo que tenía. Y el asunto no es cuánto das. El asunto es con el corazón que lo das. Si lo das para tu gloria, lo das para tu obra, lo das para ser exaltado tú por las obras que haces, o lo das de corazón entendiendo que es para gloria de Dios y bendición y misericordia de los demás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ahí viene el problema. Al que Jesús le dijo esa palabra, lo contendió. Contendieron al mismo Jesús. Cuando él le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, inmediatamente le refutan. Pero es que nosotros siempre hemos sido libres. Siempre hemos sido libres. Pero ¿eso era cierto que eran libres? No, estaban bajo el dominio de los romanos. Pero tenían un acuerdo político entre Roma y los sacerdotes para que pudieran adorar a su Dios supuestamente, siempre y cuando pagaran los impuestos romanos. Entonces, tenían que ir con unas monedas del templo a pagar los impuestos del templo, a dar la ofrenda del templo, y tenían que cambiar monedas para tener monedas romanas para pagarle al César los impuestos del César. Hipocresía. Pero decían que eran libres. No lo eran. Estaban bajo el yugo de Roma. Pero así hay mucha gente hoy que se siente libre, pero está atado por una atadura a comprar números, a jugar números. Hay gente que se siente libre, pero está atado a beber alcohol. Hay gente que se siente libre, pero tiene que estar entrando a páginas XX. Hay gente que se siente libre, pero la murmuración es su pecado porque no puede estar sin callarse hablando mal de los demás. Hay otros que su pecado es la pereza. Hay otros que lo que no lo deja libre es su afán y su deseo de brillar. Y quien tiene que brillar es Cristo. ¿Me está entendiendo, querido hermano? Necesitamos sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se encuentra primero que nada en su palabra. Y luego se encuentra en su palabra unida a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos a entender esta palabra y ponerla por obras. No en la vida de otros, en la nuestra. En nuestra propia vida. Donde aprendamos a valorar todo lo que Dios ha hecho. Hace unos días compartí un mensaje y le decía a los hermanos que a pesar de lo duro y de lo difícil y de la muerte y todo este proceso, hay algo que quizás vaya a salir de esto que sea bueno para la humanidad. Y es que vamos a valorar todo cuanto Dios ha creado. Vamos a valorar la familia que Dios nos ha dado. Vamos a valorar la naturaleza. La famosa libertad la vamos a valorar. Vamos a valorar nuestro país. Tanto que tanta gente se queja de su país. Y ahora se cerraron los aeropuertos. Y usted nada más bienvenido en su tierra. Es un tiempo para valorar. Es un tiempo para pedir sabiduría a Dios. Valorar el esposo y la esposa que Dios te ha dado. Los hijos que Dios te ha dado. Valorar los dedos de tu mano. Valorar los ojos si puedes ver.
Valorar, mire hermano, todo. Ahora mismo con todo esto de las mascarillas, estamos valorando hasta el aire que respiramos. Por eso necesitamos sabiduría. Porque hemos estado viviendo en una abundancia de cosas que Dios nos ha dado y no hemos visto. Me decía un hermano misionero que nos visitó hace un tiempo. Y de donde él venía no hay playas. Él vivía en una zona y en un lugar que no hay salida al mar. Y cuando él vino acá y vio ese mar, quedó maravillado, solo se sonreía. Porque él nunca había ido al mar. Y ahora lo vio en el avión cuando venía y lo vio de frente cuando lo llevamos ahí a esta zona de Santo Domingo del Malecón y de la zona sur. Se maravillaba del mar. Y decía, pero ustedes tienen esto aquí todos los días. Ustedes no vienen aquí a ver el mar. Y le dije, mire hermano, hay personas que se le pasan meses o semanas y no entran los pies en el agua. No tienen tiempo. Pero tenemos ese regalo ahí frente a nosotros. Así pasa muchas veces. De que los hijos no lo valoramos y un buen día se van de la casa y para verlos tenemos que buscar un celular. Valore lo que Dios le ha dado. Valore la salud. Hay gente que ha deseado morirse y ahora con esto del coronavirus andan como astronautas con guantes, con mascarilla, y usted no era el que se quería morir. Y usted no era el que decía que la vida no tiene sentido y no vale nada. Y ahora no quiere salir ni a la calle porque tiene miedo a respirar el aire contaminado. Y usted no era el que deseaba la muerte. Ha sido un tiempo también, y excúseme, muy interesante. Porque es un tiempo donde el Señor nos está formando y educando a valorar lo que Él nos ha dado. Valore la vida, la suya y la de otros. Ahora debemos valorar la vida de esos médicos, enfermeras, bioanalistas, militares. Mire que ayer falleció un militar, lamentablemente. Mire que han fallecido personas de los deportes, cronista deportivo. Ha fallecido mucha gente buena. Y ha sido muy duro. Sin embargo, ha llegado el tiempo de valorar a nuestros prójimos, de valorar a la gente que nos rodea, porque la vida no tiene precio. Y lo primero es Dios y después la gente. Después de Dios, lo más importante es la gente. Vamos a tener que aprenderlo de la manera difícil. Y vamos a valorar la libertad. Y para todo eso vamos a necesitar sabiduría, que es el tema de hoy. Sabiduría. Y te leo nuevamente para concluir lo que dice acerca de la sabiduría en Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Que Dios nos dé sabiduría para valorar lo que ya tenemos, para valorar los que Él nos vaya a dar. Cuando llegue el momento donde todo esto termine y de nuevo se abran las puertas y de nuevo podamos saludarnos y abrazarnos y podamos de nuevo salir y movernos libremente, valórelo. Cuando usted pise la tierra, la loma, cuando usted vaya a Loma Miranda, cuando usted vaya a la playa, cuando usted vaya a un campo de esta tierra hermosa, valórelo. Cuando usted vea los framboyanes florecer, valórelo. Cuando usted nuevamente vea la lluvia caer, valórela. Llegó el tiempo de valorar todo lo que Dios nos ha dado, comenzando por las personas. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y créeme que estamos orando por ti. Hay gente pasando momentos muy difíciles y le pedimos a Dios que les ayude, les fortalezca y que nos fortalezca a todos. Pedimos por los que están en otros países que nos han estado escribiendo. Dios le bendiga a usted donde está también. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría a todos para enfrentar este momento, pero también para saber administrar mejor lo que ya Él nos ha dado, lo que tenemos y lo que nos dará. Sea sabio y prudente y siempre ponga a Dios primero y siempre busque en Dios la sabiduría. Porque muchas veces tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y se nos olvida que el soberano es Dios, que el todopoderoso es Dios
que el eterno es Él. Nosotros somos frágiles y finitos. Somos como jarrones de cristal que fácilmente se pueden romper y hay que cuidarlos. Cuida tu vida, cuida la vida de los que te rodean y cuida la vida aún del extraño, porque es un prójimo del que Dios te pedirá también cuenta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos sabiduría. Sabiduría de la buena, la sabiduría que viene de ti y de tu palabra. Ayúdanos a ser gente entendida, que no obramos ni actuamos por conveniencia, ni por lo que nos atrae o nos gusta, sino que obramos conforme a lo que es justo, bueno y correcto, según tú y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres sometidos, obedientes, que sigan el consejo bíblico de hacer todo decentemente y con orden. Que volvamos a educar a nuestros hijos en valores y en principios, como lo es la honradez, como es la misericordia, la ayuda mutua, como es el respetar a nuestros ancianos, como es, Señor, oh Dios, ocuparnos de la viuda, el huérfano y el enfermo. Ayúdanos a ser una mejor sociedad cuando todo esto pase. Y ayúdanos a ser mejores personas, porque volvamos a valorar nuestra vida y la vida de los demás como que fuera la nuestra. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Fortalécenos en este día y danos nuevas fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te dé sabiduría, que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a actuar todos los días como hombres y mujeres sabios y prudentes, inteligentes, a la manera de Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración. Te pedimos que te sumes esta noche al programa Cosecha y Victoria en radio a las 8:30, que estaremos transmitiendo por nuestra página web www.iglesiacasadeoracionrd.org. Que el Señor te bendiga grande y sobreabundantemente. Bendiciones.